y con unas condiciones de trabajo relativamente buenas comparado con la medicina asistencial en cuanto a volumen de trabajo, de presión, incluso de calidad de vida, de disponibilidad de tiempo libre, conciliación familiar, etcétera, etcétera, todas estas cuestiones que por supuesto que hay que plantearse, para mí son temas fundamentales. Evidentemente que nos tiene que gustar la especialidad que hagamos, pero hay que tener en cuenta que aquello que vayamos a coger va a ser gran parte de nuestra vida. Cuántas horas de trabajo que va a requerir la especialidad que yo elija, en el hospital que yo elija, en la ciudad que yo elija, etcétera. Es una pregunta un poco difícil. ¿Tú cuáles crees que pueden ser las causas del burnout de los sanitarios actualmente? La explicación de que sea una especialidad que esté ahora mismo en pleno crecimiento viene de ser una especialidad muy desconocida y la necesidad que tiene el mercado ahora de especialistas de medicina del trabajo es bastante grande. Mira, yo no te voy a mentir, mi caso particular es... Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí en nuestro podcast de Meal Coach con Tony, Antonio. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tony? ¿Qué tal? Bueno, Tony es médico residente de medicina del trabajo. Eso es. Y viene a contarnos su experiencia, pues sobre todo un poco, ¿no? Sobre la residencia, sobre cómo es esta especialidad, qué problemas soléis encontrar en el día a día, ¿no? Entonces yo creo que lo primero, Tony, lo que me gustaría, yo creo que a todos nos gustaría es que nos cuentes cómo es esta especialidad de medicina del trabajo, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, medicina del trabajo es una especialidad enfocada fundamentalmente a prevención de riesgos laborales, desde el punto de vista médico. Es verdad que es una especialidad poco conocida y tiene un carácter muy administrativo. Es mucho menos clínica, podríamos decir, que la mayoría de especialidades que se conocen. Pero bueno, lo que sería la parte médica de todo lo que abarca la prevención de riesgos laborales sería lo que ocupamos nosotros. Vale. ¿Y en qué consistiría esto? Fundamentalmente, por lo que más nos puede conocer la gente, por el tema de los reconocimientos médicos. Vale. Vigilancia de la salud, es decir, garantizar que los trabajadores de cualquier empresa estén en condiciones de salud adecuadas para desarrollar su puesto de trabajo y también muchas veces pues, condiciones de salud general por las que incluso podemos detectar algún problema en alguna ocasión y podamos derivar a su médico de familia o algún especialista. Muy bien. Oye, ¿y cómo es el día a día de un médico de trabajo? Es decir, tú mañana vas a trabajar y cómo es un día normal o si acaso hay normalidad en vuestro trabajo, no lo sé. Sí, bueno, claro, la normalidad de cada cual es la de cada que es muy particular. Yo imagino que también dependerá mucho del centro de trabajo. Yo que estoy haciendo la residencia, ahora mismo estoy en un ámbito, iba a decir hospitalario, ni siquiera hospitalario, porque yo estoy haciendo la residencia realmente, aunque estoy asignado al hospital de Puerta del Mar de Cádiz, Vale. yo la residencia la estoy llevando a cabo en el Distrito Sanitario de Atención Primaria, Bahía de Cádiz-La Janda. Distrito Sanitario es un área, en este caso que comprende toda la Bahía de Cádiz y parte de La Janda, que contiene un montón de centros de salud. Es un distrito de atención primaria. Entonces, el personal que nosotros llevamos allí no es hospitalario, es el que forman todos los profesionales del centro de salud y otros centros que están también adjuntos a este. Es decir, que dentro de la medicina del trabajo hay una gran diversidad de panoramas profesionales que pueden abarcar. Claro. En nuestro caso es sanitario, incluso dentro del sanitario, como te comento, centros de salud, de atención primaria. Vale. Por otra parte está el hospitalario. E incluso dentro de esto, pues cada hospital, cada distrito se podrá organizar o se deberá organizar de manera muy diferente en función de la cantidad de profesionales que manejen, de los riesgos que trabajen y que tengan que prevenir, etcétera, etcétera. Yo te puedo hablar de mi normalidad. Mi normalidad es que intentamos citar a la mayor cantidad de gente posible al reconocimiento médico a primera hora. Los huecos que queden libres entre varios reconocimientos se suelen aprovechar para temas más administrativos, para gestiones de prestación por riesgo durante el embarazo. Es un tema a lo mejor un poco más concreto, no sé si lo tocaremos probablemente a lo largo de la charla. Temas de adaptación de puesto de trabajo, porque nosotros hacemos los reconocimientos y es verdad que por suerte la mayoría de los trabajadores pues gente sana o gente con patologías pero que están ya seguidas y controladas por el especialista o que no son incapacitantes para su puesto de trabajo. Entonces nuestro papel ahí se limita a detectar esa condición, asegurarnos de que está bien controlada, que no afecta al trabajo y si todo eso sucede, pues el trabajador puede llevar a cabo su labor sin ningún tipo de problema. Y en caso de que alguna de las limitaciones o patologías sea o no conocida previamente, es decir, venga ya diagnosticada o la detectemos nosotros en un reconocimiento, sea limitante para el trabajador,
en muchas ocasiones lo que hay que hacer es una adaptación de puesto de trabajo a ese profesional. Vale. No, digo que por simplificar, el día a día sería, digamos, lo que es una situación de consultas médicas, sobre todo en personas sanas, a las que o bien se les hace un reconocimiento o bien se les hace una adaptación del puesto de trabajo. ¿Eso quizás sería lo más frecuente? Sí, bueno, muy en resumen podría ser el grueso del tiempo que nos ocupa, podría ser ese. Gente sana o no sana, vigilancia de la salud, asegurarse de que todo está bien, un chequeo periódico, en función también muchas veces la periodicidad es otra de las cosas que varía en función de la condición de salud. Si es un trabajador que tiene una condición ya conocida que requiere a lo mejor un seguimiento más estrecho, pues es una persona a la que vemos más habitualmente, es decir, bueno, eso todo está bastante programado, pero sí se puede decir que el grueso son reconocimientos médicos y si ahí se detecta alguna cosa que requiere otra medida, pues ya se lleva a cabo y luego, o sea, digamos también que es una especialidad muy diversa, ¿no? Porque tú ahora mismo, por ejemplo, estás en un área sanitaria, ¿no? Como has dicho, un distrito, pero el día de mañana puedes estar trabajando de médico del trabajo para una empresa, puedes estar trabajando de médico del trabajo para, no sé si también en el ámbito deportivo, en otro tipo de ámbitos también hay médicos del trabajo, para un hospital, o sea, es una especialidad que tú realmente cuando entras no sabes hacia dónde vas a acabar, ¿no? Incluso tiene una parte legal, si tengo entendido. ¿Sí? Efectivamente, es una especialidad muy diversa en ese sentido, partiendo de la base de que como a lo que nos dedicamos es a prevenir los riesgos laborales, aquello a lo que nos enfoquemos va a depender de los puestos de trabajo que manejemos y eso evidentemente va a depender mucho de la empresa en la que estemos trabajando. Hay empresas a partir de un tamaño mediano grande que tienen su propio servicio de prevención, entonces el médico del trabajo de esa empresa está muy enfocado en unos riesgos y unos puestos de trabajo muy concretos, claro, que dentro de que son concretos pueden ser también muy variados, por supuesto. Sí, por ejemplo, si es una industria del carbón, pues tendrá un problema de neumoconiosis, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro, y prevención de riesgos pues, por exposición a gases, claro, o riesgos ergonómicos, que eso es bastante común en la mayoría de empresas, riesgo físico, riesgo químico, riesgo por radiación. Hay un montón de variedades en función del tipo de empresa, porque la actividad, efectivamente, la vigilancia de la salud pues, se enfoca en una cosa u otra. Muy bien. Oye, y entiendo que también a partir de cierto tamaño de las empresas será obligatorio tener un médico del trabajo, ¿o no es así? Sí, sí, sí. ¿Es obligatorio por ley? Sí, sí. Ahora, no recuerdo ahora mismo el mínimo de trabajadores necesario, pero diría que prácticamente es, si no todas, prácticamente el 100% ya es obligatorio. Claro, y esa es la explicación de que sea una especialidad que esté ahora mismo en pleno crecimiento. Claro. Viene de ser una especialidad muy desconocida, actualmente se puede acceder a ella mediante especialización vía MIR. Si no recuerdo mal, antiguamente, hace ya muchos años también, lo que pasa es que ha habido un tramo de tiempo, si no recuerdo mal, ya te digo, en el que la vía de acceso a la especialidad era por escuela privada, no era vía MIR como ahora. Sin embargo, ahora, como es un tema que se cuida mucho más, incluso por ley está mucho más vigilado, es el tema de la vigilancia de la salud, de la prevención de riesgos laborales, es una especialidad que se está incentivando mucho, que está creciendo mucho, el número de residentes cada vez es mayor y bueno, eso a la hora de... Que tiene futuro, ¿no? Sí, tiene mucho presente y sobre todo futuro, efectivamente, y es una especialidad muy demandada ahora. La mayoría de médicos del trabajo que hay en activo, o gran parte de ellos, son ya de una edad muy avanzada. En los próximos 5, 6, 7 años se prevé un volumen de especialistas que se van a jubilar en proporción al total muy grande, es decir, la necesidad que tiene el mercado ahora de especialistas de medicina del trabajo es bastante grande. Vale, oye, y otra cosa, de cara a los opositores MIR, los estudiantes de medicina, yo creo que nos interesaría saber, cuando tú te planteas qué especialidad coger, cuáles son las cosas que tienes que tener en cuenta de esta especialidad y sobre todo en tu caso, por qué tú te planteaste esta especialidad, qué crees que tiene de ventajas respecto a otras especialidades y también inconvenientes. Sí, claro. Mira, yo no te voy a mentir. Mi caso particular es que a mí me gustaba todo, no tenía especial vocación ni un gran interés por nada concreto, ¿vale? Entonces, de verdad que mi preparación del MIR fue relativamente relajada. ¿Vale? Partiendo de esa base, en esa proporción fue luego mi nota y mi posición. Y en base a eso, a su vez, pues claro, el repertorio de plazas y de especialidades que yo pude elegir. Una de estas estaba familia, la medicina del trabajo, no sé si también algo de anatomía patológica, quiero recordar, geriatría. Es decir, yo pude tener acceso a 6, 7, la de laboratorio. Y es verdad que medicina del trabajo
aunque se nos explicó un poco, se nos abordó durante la carrera en algún momento, se nos comentó, dimos a lo mejor un par de semanas. Es una cosa que a mí me sonaba, que yo conocía de oídas, pero no en profundidad. Y bueno, al presentárseme como una de las pocas opciones que yo tenía para elegir, pues ahí es cuando me adentré un poco en el conocimiento de la especialidad. Y es verdad que recurrí a los profesores que tuvimos en su día en la facultad, me estuvieron hablando del tema. Y bueno, la verdad que me pareció interesante, como te digo, pues, prácticamente cualquier tipo de medicina, en este caso la verdad que desde el punto de vista de la prevención, al fin y al cabo no es una medicina asistencial, no es una medicina que busque curar, que busque reparar, es una medicina que busca prevenir. Y yo creo que desde el punto de vista filosófico incluso concuerdo más con esa idea que con la de la medicina de reparador, que por supuesto es inevitable y es necesaria, eso no cabe ninguna duda. Entonces, bueno, me he presentado la especialidad pues prácticamente de la forma que te la he hecho yo, ¿no? Es una especialidad que está en crecimiento, que va a tener mucha demanda de especialistas a partir de ahora y con unas condiciones de trabajo relativamente buenas comparado con la medicina asistencial en cuanto a volumen de trabajo, de presión, incluso de calidad de vida, de disponibilidad de tiempo libre, conciliación familiar, etcétera, etcétera, todas estas cuestiones que por supuesto que hay que plantearse, me preguntas por el Claro. y para mí son temas fundamentales, porque hombre, evidentemente que nos tiene que gustar la especialidad que hagamos y tenemos que luchar por eso, ¿no? Y el MIR no deja de ser unos meses de preparación intensiva en los que normalmente pues, merecerá la pena, pero hay que tener en cuenta que aquello que vayamos a coger va a formar parte, o en principio va a ser gran parte de nuestra vida. Sin duda. Y teniendo en cuenta que el volumen de pacientes, las listas de espera, la presión asistencial en definitiva es muy elevada, por lo menos aquí en España, pues hay que tener en cuenta y hay que intentar adelantarse a ese tipo de factores, de cuántas horas de trabajo me va a requerir la especialidad que yo elija, en el hospital que yo elija, en la ciudad que yo elija, Claro. etcétera. Entonces, bueno, ese tipo de, como a mí me presentaba la especialidad cuando yo me fui a informar, ese tipo de variables también eran muy favorables a que yo eligiera medicina del trabajo. Estuviste muy en cuenta. Sí, yo la verdad que sí. Además que es verdad que al ser una especialidad que está en crecimiento, que no es muy conocida y que, entre comillas, a lo mejor ha estado un poco abandonada o no se le ha dado el peso tradicionalmente que está adquiriendo y que tiene actualmente, es verdad que te abre mucho las puertas al ámbito de investigación, de innovación, Claro. y bueno, eso siempre es interesante para que el que tenga interés en abordarlo. Pues, Pero como concepto, especialidad con buena calidad de vida. Sí. Vale. Y con Sí. buenas expectativas laborales. Sí. Vale. Sí, actualmente sí. ¿Y recomendarías a los futuros opositores volver a coger? O sea, si tú volvieras a hacer MIR, ¿volverías a coger medicina del trabajo? Yo es una cosa que comento siempre mucho, digo, yo creo que si en su momento yo hubiera tenido un número 1 en el MIR, probablemente habría elegido algo tipo derma, tipo cardio, tipo la especialidad muy inaccesible por temas de plaza. Sí. También partiendo de la situación mía particular de que me habría gustado igualmente. Si a mí no me gusta la derma o a mí no me gusta nada quirúrgico, no voy a coger derma por tener un número 1, evidentemente en mi caso, como sí me habría gustado, quizá lo habría hecho, quizá no habría tenido la oportunidad de descubrir esta especialidad. Claro. Yo te digo que a día de hoy conociéndola, incluso teniendo un número 1 en el MIR, probablemente la elegiría. O sea, que te podrías haber equivocado por numeritis. Sí, perfectamente. Perfectamente. O a lo mejor no, y a lo mejor podría haber descubierto que claro, la especialidad en sí depende también, tú lo sabes, de muchas variables, depende de la variable, pues eso, ciudad, hospital, variable compañeros, variable tamaño del servicio, variable cantidad de residentes que haya además de ti. Todo como tratamos. Claro, y eso es muy difícil de prever, se puede sondear y de hecho lo hacemos cuando tenemos ya más o menos la plaza o la tenemos ya, preguntamos a muchos hospitales ya, pero luego a la hora de la verdad es cuando tú compruebas la vida y el día a día que tú vas a tener, entonces, pero lo que es la especialidad en sí y sobre todo las condiciones de mercado que tiene ahora, si yo eso lo hubiera sabido, o sea, si a día de hoy yo tuviera el número 1 sabiendo lo que sé, sobre todo enfocando a eso, yo creo que la elegiría otra vez, yo creo que sí. Pero bueno, es verdad que la residencia es una cosa y luego la vida real, la vida después es otra, entonces sí. Bueno, queda mucho por ver. Oye, volviendo un poco a la práctica diaria de la especialidad, a mí me gustaría saber, porque claro, vosotros estáis a pie de cañón pues con sanitario, ¿no? En tu caso tienes un distrito sanitario a tu cargo, digamos, o que tienes que cuidar, prevenir la salud de estos trabajadores. Entonces,
¿qué problemas soléis encontrar en los sanitarios en el día a día? Problemas, entiendo, de todo tipo, ¿no? Sobre todo de salud. ¿Cuáles son los más frecuentes, Tony? Mira, nosotros, ya que me enfoca la pregunta a los sanitarios, es verdad que llevamos centros de salud, centros anexos y demás, pero también llevamos personal no sanitario. También. Sí, auxiliares administrativos, celadores, TCAE, enfermeras, médicos. Son sanitarios. Empezar por los no sanitarios. Claro. Es decir, que hay relativa diversidad también de puestos de trabajo. Vale. Entonces, en cuanto al ámbito sanitario, vigilamos mucho el tema de vacunas. Es decir, tratamos siempre de detectar falta de inmunidad a virus frente a los que disponemos de vacuna, sobre todo el personal sanitario, y lo recomendamos, hacemos seguimiento de esto y demás. Luego, funciones de celador, por ejemplo, mover cargas, arrastre de cargas, movimientos repetitivos que determinan articulaciones, es decir, tenemos muchos riesgos ergonómicos también, a lo mejor no tanto sanitarios, pero bueno, por supuesto también sanitarios. Vale. Los celadores, sobre todo, entiendo. Sobre todo, fundamentalmente. Problemas de espalda, ¿no? Sí, claro, rodillas, claro. cargar peso, ¿no? Mucha patología de hombro, mucha patología de columna, y entonces, bueno, ese tipo de problemas los intentamos abordar con adaptaciones de puesto de trabajo, es decir, restringiendo determinadas tareas a gente con patología ya conocida o en un grado avanzado, siempre que la organización de la empresa lo permita. Desde el Servicio de Salud Laboral se intenta evitar esos riesgos de tal forma que no se expongan a ellos y no empeoren su patología aquellos trabajadores que los tengan. Vale. Y bueno, luego lo que pasa es que eso requiere luego una redistribución de tareas y a veces puede ser complicado y demás. Vale. Ahora volvemos sobre eso, pero problemas que soléis encontrar habitualmente, has dicho problemas físicos, ergonómicos, tal, sí, que cogen peso, por ejemplo. Efectivamente, te he hablado de riesgo biológico por el tema de vacunas, te he hablado de riesgo ergonómico, mucho riesgo psicosocial. Yo supongo que esto será como casi todo tipo de empresas, pero en el sector sanitario sabemos que, como hemos comentado antes, la presión asistencial es elevada. Claro. No sabría decirte si a nivel hospitalario o en la atención primaria más, o dependerá de la zona, no lo sé, pero en cualquier caso, ahí donde hay en Cádiz, la verdad es que es elevada. Y bueno, el riesgo psicosocial siempre hay que tenerlo muy en cuenta, y tenemos mucha gente con afectaciones de tipo ansiedad, estrés, trastorno del quemado o el burnout, ¿no? Depresión, ¿no? Sí, claro, trastornos depresivos, mixtos, en fin, que sí, claro. ¿En el ámbito psicosocial algo tipo problemas laborales con tus compañeros, con tus jefes? Sí, bueno, eso también, supongo que como en cualquier sitio. Como en cualquier trabajo, claro. Pero es como todo, claro, va de la mano de... Pero me refiero, ¿os encargáis vosotros de ese tipo de problemas? Sí. ¿De abordarlos de alguna forma? Sí, claro. A ver, la vía oficial, digamos, o la primera que se debe abordar es que cuando un profesional tenga un problema del tipo que sea, en realidad, ahora hablamos del psicosocial, lo comunique a su mando intermedio, su superior inmediato, y este es el que tiene que buscar la forma de gestionar ese problema. Sin ninguna objeción puede hacernos llegar el problema y que nosotros intervengamos para hacerlo. Muchas veces es el propio profesional que acude a nosotros, nos pide cita, nosotros lo vemos y directamente, es decir, sin necesidad de recurrir al mando intermedio. Puede que muchas veces el problema incluso sea una relación mala o un malentendimiento a la hora del reparto de tareas con el mando intermedio, entonces viene directamente a nosotros. Sí, por supuesto que nosotros estamos ahí siempre para recibir la información, las quejas, el sentir del profesional, sus ideas, sus propuestas, y orientarlo a la hora de la toma de decisiones para poner solución al problema. Entonces, no sé si me preguntas, a lo mejor sí. por... Te voy a hacer una pregunta un poco difícil. A ver, ¿qué opinas? ¿Tú cuáles crees que pueden ser las causas del burnout en los sanitarios actualmente? Al menos en el día a día, lo que tú ves. ¿Cuáles son los principales factores que estáis identificando o que creéis que son precipitantes o predisponentes para sufrir burnout? Fundamentalmente la presión asistencial. La presión asistencial. Sin ninguna duda es la variable principal. Que luego eso, lógicamente, pues se puede muchas veces fusionar con problemas de conciliación familiar, que muchas veces también a su vez pueden estar debido al tema de la presión asistencial, porque no es lo mismo volver a tu casa a las 3 que volver a las 4, que volver a las 5, ni es el mismo nivel de estrés, ni es el mismo nivel de presión mental, psicológica, en
fin, de capacidad de liberarse de los pensamientos que vienes arrastrando de toda la mañana de trabajar y que deberías estar dedicando a lo mejor pues, a tu familia, Claro. o a tu ocio, a tu descanso, fundamentalmente la presión existencial. Y es que eso también acarrea problemas a la hora, como te digo, del reparto de tareas, con los compañeros, con los mandos. Es decir, en el momento que hay más trabajo del que debería haber Claro. y eso se tiene que hacer en un tiempo. Y además es un trabajo en el sector sanitario particularmente delicado en este sentido porque trabajas directamente con gente, pacientes, Claro. que los tienes delante, en tiempo y lugar reales, en directo, a los que tienes que dar una solución en directo. Muchas veces están irritados, cabreados, nerviosos, enfermos, por supuesto, Claro. y no es comparable a lo mejor lidiar con ese tipo de problemas con personas reales en tiempo real Claro. que problemas que sean de carácter puramente administrativo, Sí. o que no me salen las cuentas o no me salen estos balances o tengo que enviar estas cosas, que lógicamente también puede llevar su estrés y su ansiedad y su todo, pero particularmente yo creo que en el sector sanitario, y bueno, y así lo hacen ver algunos estudios, las cifras de este tipo de problemas son mayores, Sí. la incidencia, y yo diría que fundamentalmente por este tipo de cuestiones. ¿Y qué podéis hacer vosotros para evitar eso? Porque realmente si tienes mucha carga laboral, Ya. entiendo que a nivel de adaptación del puesto de trabajo tú no puedes coger y decirle al jefe de una persona, oye, es que esta persona ve 20 pacientes al día, tiene que ver 15. Claro. No sé si en ese sentido tenéis algún tipo de herramienta o ahí os veis muy limitados y simplemente es, oye, pues te derivo a lo mejor a salud mental, no lo sé. Claro, es complicado porque también la presión asistencial máxima teórica a la que deberían estar sometidos determinados puestos ¿Está establecido? efectivamente depende. Hay algunos puestos para los que sí, hay algunos puestos para los que no. Mira, medicina del trabajo es una especialidad que depende mucho de la comunicación entre muchas jerarquías, lo podríamos llamar, diferentes. Podemos meter aquí la función de los representantes sindicales que también nos ayudan, nos orientan y que lógicamente muchas veces intervienen también para apoyar a los profesionales en determinados problemas puntuales que puedan tener. El tema de la cantidad máxima a lo mejor o el máximo que puede contener de pacientes un cupo. Entonces, esos temas ya son temas que se dirimen, pues, no sé si en mesas sectoriales o ya depende más, son más a nivel político, administrativo, digamos, que nosotros evidentemente no pintamos mucho. A veces disponemos de orientaciones o de recomendaciones, incluso de imposiciones a nivel legal administrativo, que en las que sí nos podemos apoyar, pero es complicado. Y es que es verdad que los riesgos psicosociales, la patología psicosocial es complicado, porque muchas veces no es objetivable. Por supuesto que en muchos casos derivamos trabajadores a salud mental y apoyo psicológico, muchos también ya lo traen de modo particular y nos aportan informes, nosotros hacemos seguimiento de eso. Estamos a la vez, como te digo, comunicándonos también con el mando, viendo cómo está llevando a cabo las tareas el profesional. Adaptaciones de puesto con este tipo de riesgos son complicadas porque efectivamente no tenemos lesiones concretas, no tenemos tareas concretas que no se podrían hacer. Es complicado, es un tema complicado. Tenemos también, dependiendo del caso, tenemos procedimientos, protocolos de prevención de riesgos laborales, ¿vale? En este caso dependientes de la Junta de Andalucía, supongo que serán similares también en otras administraciones, tipo protocolo de resolución de conflictos, ¿vale? En caso de existir problemas particulares con compañeros, con el mando, de tal forma que se puedan establecer equipos de mediación y se puede intentar resolucionar el problema sin llegar a una vía judicial. Claro. Protocolos de acoso también, si se diera el caso. Pero bueno, es verdad que el tema de la sobrecarga laboral es complicado de abordar, porque muchas veces depende, ¿sabes?, de política, ¿no? Y decir, Sí. bueno, el personal del que disponemos es el que es, pero la presión asistencial y la población a la que tenemos que dar servicio es la que es. Entonces, claro, si no hay personal o la necesidad asistencial de esa población es demasiado alta, Claro. ¿cómo podemos nosotros solucionar eso? Muy complicado. Muy difícil. No podemos, lógicamente, la variable mano de obra no depende de nosotros. Claro. Oye, ¿y cómo de frecuente es ir al psicólogo entre los sanitarios que tú atiendes?
bueno, no te sabría dar una cifra de incidencia o de prevalencia de gente que está acudiendo a atención psicológica o psiquiátrica, pero es relativamente elevada. Es decir, te podría decir que 1 de cada 2 días vemos a algún profesional que, si no actualmente, en algún momento lo ha estado requiriendo por temas laborales. No siempre, como te digo, por tema exclusivamente laboral, Claro. pero muchas veces el tema laboral también afecta al personal. El personal al laboral muchas veces pues, son problemas que abarcan muchas esferas, que bueno, al fin y al cabo afectan al trabajo, que es lo que nosotros terminamos por intentar solucionar. Vale. Pero sí, es bastante habitual. Sí, otra cosa así muy interesante que hacéis son las adaptaciones laborales, ¿no? Es una persona que está en un puesto de trabajo X que por un cambio de su situación personal, ¿no? Tiene que cambiar su puesto de trabajo. Por ejemplo, el ejemplo más característico es una mujer que se queda embarazada y está en una sala donde hay radiación, pues hay que adaptarle el puesto de trabajo a otro sitio donde no esté esa radiación, ¿no? Esto es bastante frecuente, entiendo, ¿no? Sí. Y luego, ¿cómo hacéis esto? Es decir, ¿cómo cambias a una persona a un puesto de trabajo similar, pero sin sobrecargar, por ejemplo, a sus compañeros? Porque yo entiendo que también si quitas a una persona de un puesto, se está quedando ese puesto vacío y nadie lo está cubriendo, entonces el resto de compañeros quizá tengan más carga todavía, ¿no? Efectivamente, es que el tema de las adaptaciones de puesto es un tema que requiere de mucha individualización, porque hay que ver el puesto concreto del que estamos hablando, la categoría concreta de la que estamos hablando, si tenemos el centro de trabajo claro, en el caso del distrito que es el nuestro, como disponemos de varios centros, tenemos la facilidad de que podemos contar con la alternativa de mover profesionales de un centro a otro, intercambiarlos, cosa que tampoco es sencilla porque también los profesionales tienen muchas veces su plaza en propiedad, su interés en permanecer en determinado centro. Claro. Dentro de un mismo centro, ya te digo que hay que ver, hay puestos de trabajo que a lo mejor no se pueden incluso adaptar. Y una adaptación de puesto no se puede imponer a la empresa. Es decir, una adaptación de puesto es un recurso intermedio y bastante inicial que existe para que alguien que no puede desarrollar funciones relativamente importantes de su puesto habitual pueda realizar otras de otro puesto. Vale. O pueda no realizarlas en su puesto, pero hay que ver si eso se puede compensar con los demás. Es decir, es una herramienta, no es una imposición. La empresa, al fin y al cabo, es la que tiene que tener la última palabra. Eso es, la última palabra, y es otro ejemplo de lo que te decía anteriormente, de que es una especialidad de estar constantemente comunicado con mucha gente. Claro. ¿Vale? Hay que saber siempre si una adaptación se va a poder hacer o no. Y dentro de eso hay casos muy concretos y hay que individualizar mucho el caso. Y hay veces, como tú dices, en casos de profesionales embarazadas, muchas veces no se puede adaptar porque incluso aunque pudiéramos ponerle en otro puesto diferente al suyo, seguiría teniendo riesgos que afectan al embarazo. Claro. Y en ese caso habría que retirarla directamente de su puesto de trabajo. Claro, ¿y qué haces? Entonces, darle de baja. En ese caso, para profesionales embarazadas, por parte del INS, ¿vale? De la Seguridad Social, existe una prestación que se llama por riesgo durante el embarazo, que se le concede a aquellas profesionales que están expuestas a determinados riesgos, ¿vale? Todo esto está estandarizado y hay tablas y demás, que son propios de su puesto de trabajo. Entonces, como no debe estar expuesta a esos riesgos, si no tengo una alternativa, lo solicito. Efectivamente, se propone a la profesional para la prestación, en última instancia es el INS el que determina si se le concede o no, y esa profesional abandonaría su puesto de trabajo temporalmente, pero podría ser sustituida por otro. ¿Sigue cobrando igual, entiendo? Sí, cobra el 100% de su salario habitual, incluso si en el caso sanitario, si le corresponde hacer guardia, pues cobraría la prorrata de, no sé si son los últimos 3-6 meses ahora mismo. De los últimos meses. Sí. Muy interesante, oye. ¿Y qué otras cosas así más frecuentes hacéis en el día a día que sean interesantes que nos puedas contar aquí hoy? Pues hombre, es un mundillo complejo y muy variado, como dices tú, también muy legal. Es decir, muy legal, ¿no? Sí, sí. Es verdad que muchas veces las situaciones son tan individualizables que nos ponen en duda constantemente con respecto a qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer en determinadas situaciones. Es verdad que hay que revisar muchas leyes, hay que revisar incluso sentencias, porque muchas veces
cuestiones que la ley a lo mejor puede dejar un poco con algún cabo sin atar, la jurisprudencia te puede resolver algunas dudas. Yo me acuerdo, por ejemplo, ya que has dicho esto, de que cambia mucho en el COVID, ¿no? Me acuerdo que cada 2 por 3 cambiaba la norma Sí, sí, de sí. ahora hay que hacer PCR a todo el mundo que entre por la puerta del hospital. No, ahora si el sanitario está enfermo pero puede trabajar, ni PCR ni siquiera lo miramos, ¿no? Como que va cambiando mucho y eso a la gente, yo entiendo que a nivel de dirección puede tener todo mucho sentido, ¿no? Pero que a nivel del usuario, pues lo vuelve loco porque Ya. es como, ¿qué pasa? Que el COVID hace un mes yo me tenía que hacer una PCR para venir a trabajar prácticamente y ahora de repente ya vengo malo a trabajar y ni siquiera me hacen una PCR y tengo que pedir perdón por pedir una PCR a un sanitario que está enfermo, ¿no? Por ejemplo. Entonces como que también a nivel de usuario yo creo que da mucha sensación de criterios cambiantes, incertidumbre, ¿no? Como que no hay nada claro, como que aquí todo el mundo... Sí, bueno, de todas formas, el Y caso... que depende, no te interrumpa, y que depende mucho de la política, ¿no? De cómo está la demanda en ese momento, la situación del hospital, si hay test o no hay test, por ejemplo, cosas tan sencillas como eso, ¿no? Cuando hay escasez de materiales también, pues a lo mejor no se hacen pruebas. ¿Por qué? No, es que no está indicado, no está igual de indicado que hace una semana. No, pero ahora ya esta semana no. Entonces, como que al fin y al cabo tiene que ser difícil, entiendo, estar ahí, ¿no? Esto es como todo, a ver, el caso de... Digo, esto es como todo, dinero. ¿Vale? Las cosas al final en la vida se miden en dinero y no está mal, ni mejor ni peor. Bueno, al final todos trabajamos por dinero, todo lo que hacemos se mide en dinero, para bien y para mal. El caso del COVID, es verdad que los criterios fueron muy cambiantes, los protocolos se revisaban cada muy poco tiempo y se actualizaban cada poco tiempo, pero es verdad que es un caso excepcional. Y es un caso que... Mira, la medicina del trabajo tiene otra vertiente también, u otra faceta curiosa e importante, y es de estas que son más burocráticas que clínicas con diferencia, que es la gestión de la IT, de la incapacidad temporal, de la baja laboral. Bueno, claro, sois conocidos como los médicos de las bajas, ¿no? Sí, sí. No con mucho acierto porque realmente, a ver, es que el médico del trabajo, claro, desde medicina del trabajo, como especialidad puedes acceder a muchos perfiles profesionales luego que no necesariamente son el de médico del trabajo. Claro. Puedes terminar de inspector en la inspección médica o en el INS. Es decir, tiene variedad de salida también, por eso digo que es una especialidad también muy variada. Pero la incapacidad temporal en España, bueno, en cualquier sitio, pero en España, tiene unos costes muy elevados, que al final sale de la cotización y de los impuestos de todo el mundo. Esa gestión, eso es dinero, pero sí hay que gestionarlo, por supuesto. Un trabajador que no te trabaja, vamos a poner, ya que me sacas el ejemplo del COVID, claro. Un señor que está de baja porque tiene COVID y no puede ir a su puesto de trabajo, no solo estás perdiendo un trabajador, a lo mejor lo está sustituyendo otro y lo estás pagando, le estás pagando la baja al que no puede estar trabajando. Doble pérdida. Efectivamente. Claro. Al margen de que, por supuesto, los materiales, las pruebas diagnósticas, todo el coste que esto tiene, ya no directo, sino que hay alguien detrás de esa prueba que tiene que hacerla y hay alguien en un laboratorio que tiene que no tramitarla, como de procesarla. Claro. Es decir, todo lo que se hace tiene, esto como el efecto mariposa, ¿no? Y una consecuencia, claro, un coste, ¿no? Efectivamente, y todos son costes, todo al final, todo es dinero, todo es tiempo de trabajo, todo se mide en algo útil, ¿no? Entonces, es verdad que es un tema que se estuvo mirando mucho porque en principio, fíjate, es que el COVID, cuando la incidencia era alta, hay muchísimos trabajadores afectados, hemos llegado a tener muchísima gente de baja por COVID, los centros de salud saturados de pacientes con COVID, claro, sin trabajadores que pudieran atenderle porque estaban de baja por COVID. Entonces ahí había que medir un poco, ¿no? Como claro, claro. Y al fin y al cabo nosotros no hacemos la normativa. Sí, claro, que seguro que hay médicos del trabajo detrás de todo eso, detrás de todos esos protocolos, claro, pero nosotros directamente como médico del trabajo del SAS, en este caso, el Sistema Andaluz de Salud, no tenemos ese papel. Entonces nosotros tenemos que ceñirnos a la normativa y fíjate que es una balanza muy complicada de mantener. ¿Cómo mantenemos a raya una incidencia, ¿no?, de una enfermedad que está desbordada y a la vez mantenemos activos a los profesionales sanitarios que son los encargados de resolver, digamos, esta pandemia a nivel clínico? Claro. Bueno, el COVID la verdad que fue un mundo, difícil. Un mundo aparte y bueno, un momento, gracias a Dios, totalmente. Está un poquito, veremos este invierno qué tal. Sí, no, hombre, yo creo que
ya debemos de haber pasado ese COVID tan agresivo que Esperemos que sí, esperemos que no mute. Pero nadie a día de hoy se imagina otra vez volver a 2020, en esos meses tan duros para todos, ¿no? Y ya que has sacado la parte económica, yo para acabar me gustaría preguntarte también, pues como estábamos contándoles, ¿no?, a los futuros MIRES, opositores MIR en este momento, estudiantes de medicina, que se puedan plantear tu especialidad, ¿qué expectativas económicas tiene? Porque también es algo a tener en cuenta, ¿no? Calidad de vida, cuánto me gusta a mí a nivel laboral, cuánto me hace sentirme realizado, pero hombre, también, evidentemente, la parte económica puede ser algo a tener en cuenta, ¿no? ¿Quieres hablar de euros, Hablar de euros. Cuéntanos, Antonio, cuéntanos. Mira, si te soy sincero, hombre, algo he mirado y algo miré en su momento. A ver, el sueldo depende mucho de la empresa, depende de... Claro. Es relativamente variable. Vale. No difiere en exceso del salario más o menos promedio que pueda tener un especialista de cualquier servicio en un hospital. Es que la medicina del trabajo es verdad que tiene mucha variedad de salidas, como te digo, y gran parte de estas salidas son en el sector privado. Y ahí la variabilidad es lo infinita que quieras. Vale. Depende mucho también de la ciudad. Vale. ¿Está bien pagado? Sí, está bien pagado. Vamos a hacer una cosa. Si tuviéramos que baremar, vamos a hacer un juego, ¿no? Vamos a baremar del 1 al 5 diferentes aspectos de tu especialidad, ¿vale? Y me vas diciendo qué nota le das. 5 sería lo mejor. Vale. Venga. 5 sería lo mejor y 1 lo peor, ¿vale? Vale. Empezamos, como has dicho, la calidad de vida que te ofrece tu especialidad. Calidad de vida. Si quieres, de aquí a un añito, un par de ellos mejor, me vuelves a traer y te lo digo con una fiabilidad bastante más elevada, porque ahora como residente, pero en función de lo que a mí me cuentan Lo que te parece a ti viéndolo y de de las sensaciones que tengo yo, del 1 al 5 me dices. Sí. A poner un 4. Un 4. Muy bien. A poner un 4. Siguiente aspecto a medir es el grado de satisfacción con el tipo de pacientes que tienes, cómo de realizado se suele sentir el médico del trabajo con su trabajo, en el día a día, cómo de motivante es, etcétera, ¿no? Mira, buena pregunta, porque además es un tema que no te he mencionado y por lo menos en mi entorno, no me refiero a mi hospital ni a mi distrito, que también, pero en el entorno cercano de los residentes, de los COR o los residentes con los que he tenido yo contacto, es decir, en el entorno de la especialidad, vamos a por centrar un poco más, es relativamente habitual que los residentes abandonen, yo no quiero desmotivar a nadie, pero yo lo digo, que abandonen la especialidad. Ostras. ¿Por qué? Pues mira, a ver, si te soy sincero, tampoco he tenido la oportunidad de hablar directamente con nadie que haya abandonado como para aprender, porque no lo sé, hombre, es lo que te comentaba, es una especialidad relativamente desconocida. Es posible que... Sí, pero el que abandona la conoce. No lo sé. El que abandona está dentro ya, ¿no? O Sí, abandona claro. el año. Tampoco te sé decir. Sí, he conocido casos de todos los colores en ese sentido. Vale. Lo que sí que te digo es que al ser una especialidad desconocida que se acaba tarde, ¿no será que es un recurso fácil para aquel que no ha tenido la plaza que quería? Eso seguro. Pueda tenerla y probar. Claro. Por si suena la flauta y me gusta. ¿Puede ser esa la causa de que haya especialmente... digo especialmente, tampoco conozco si hay muchas renuncias en otras especialidades, pero no, a mí no me llega. Entonces, también es verdad que yo estoy en la que estoy y me llegan pues, de la que estoy. ¿Será por eso? Pues puede ser, es perfectamente factible. ¿Será porque les parece desmotivante? Bueno, O sea, que no les ha gustado, por lo que el sea. grado de motivación, la gente suele dejarla. No suele dejarla. Suele no. Se deja, hay como bastante tasa de abandono comparado con otras especialidades. Que yo sepa, puede ser la primera o de las primeras. ¿En serio? Sí, porque no, pero ya te digo, es que tampoco tengo conocimiento de que mucha otra gente... Igual que te digo eso, te digo que conozco casos muy cercanos de gente que ha abandonado otras especialidades por desencanto, muy clínicas, eminentemente clínicas, y han venido a hacer medicina del trabajo. A lo mejor buscando ese estilo de vida que le permita conciliar más con la familia, con el tiempo libre. Quizá sobrepasas por la carga asistencial, ya cada uno tiene su relato, ¿no? Pero bueno, también hay que dejar tiempo. No te sabría decir si esa gente ha terminado enamorada de la especialidad o gustándole lo suficiente como para decirte, pues mira, quizás sí van por ahí los tiros.
Pero sí que es verdad que tiene mucha salida y mucha entrada en ese sentido. Mucha Vale, gente que entonces, sale de los dame un número del 1 al 5. de satisfacción o Sí, de grado de que ves a la gente motivada con su motivación trabajo, dentro de la especialidad. que le haga sentirse realizado, ¿no? Es una de las cosas que tenemos en cuenta cuando elegimos una especialidad, es yo quiero ir a trabajar una especialidad que me motive, que me levante por las mañanas con ganas de ver a mis pacientes lo máximo posible, que tenga ganas de mejorar, de superarme, de seguir estudiando, de seguir mejorando, ¿no? Entonces, en ese aspecto, del 1 al 5, te tienes que mojar, Tony. Te puedo poner un... que me lo has pintado muy bonito. Entonces te puedo poner un 3-4 y te explico. Tremenda motivación. Igual no he conocido mucha gente con esa gran ilusión o motivación. Tampoco la he conocido mucho en otras especialidades, pero también te digo que la mayoría de la gente que está en ella y que yo conozco en la especialidad está contenta. Está contenta. Vale. ¿Cómo de motivado, tal y cual? Yo es que creo también que cuando un trabajo se convierte en rutina, el tema de la motivación eso pasa en todo. Es complicado ya de definirlo, porque tú al fin y al cabo ves a un compañero a lo mejor en su día a día y hombre, no lo ves dando brincos, y no lo ves comentando maravillas sobre todo aquello que va surgiendo o sobre todas las ideas que puedan aparecer. Puntualmente sí, como todo, pero en general contento, pues sí, pues te diría, pues a lo mejor, pero teniendo en cuenta que también se sale mucha gente, a lo mejor te puedo decir que 3. Vamos a dejar Siguiente aspecto sería la parte económica que hemos hablado. Vale. Del 1 al 5, ¿cuánto le damos? 5. ¿Un 5? 5 porque no es peor que otras. Vale. Y hombre, si pones en la balanza que... es que es importante que tiene mucha salida en la empresa privada, que ahí sí que, ¿no? Sí, es que tendrá más es muy importante, de... y esto en la facultad, por lo menos en la mía, no se hizo, no te voy a decir ya especial hincapié, sino casi hincapié. Es que el tema del mercado, el mercado es como todo, si hace falta de algo, las condiciones van a ser buenas. Necesito un profesional de este perfil, no los hay. Pues a los pocos que haya yo les voy a ofrecer mucho, entonces la oferta va a ser mejor. Ya no en términos económicos, que también, sino en términos de horario, de disponibilidad que te exija, etcétera, etcétera. ¿En qué situación está medicina del trabajo ahora? El mercado necesita médicos del trabajo. Y además hay un mercado privado muy importante. Y ahí tú tienes mucha flexibilidad como empresario de ofrecer. Claro. Entonces eso hace que mejoren las condiciones salariales. Y... Diría que las condiciones son ligeramente favorables con relación a otras especialidades. Pero bueno, dentro de lo que es la sanidad pública, el salario está estipulado para especialistas, no está diferenciado para uno y para otro diferente. Estamos todos en el mismo saco, ¿no? Ahí está. Vale, y no sé si me estoy dejando algún aspecto importante a destacar que podamos valorar del 1 al 5 a la hora de elegir una especialidad. Mira, sí es verdad que, hombre, la gente que tenga especial predilección por la medicina clínica, sí, yo no se lo recomendaría. Vale. Te digo, nos ha llegado gente, conozco residentes que han llegado a la especialidad desde especialidades muy clínicas. Es decir, que hay que contar con muchas variables. Al final es muy difícil simplificar el tema. Vale. Yo creo que más o menos hemos tocado todos los palos. En resumen, te diría que es una especialidad muy diversa, muy poco conocida, lamentablemente. Quizá por el tema de que sea muy poco clínica. Sí que es verdad que a lo mejor medicina legal y forense también es relativamente poco clínica, aunque tiene una parte, la parte de las autopsias y de la anatomía también le hace quizá más atractiva desde ese punto de vista. Pero sí es una especialidad que se conoce más y la gente sabe a lo que se dedica un médico forense y a mucha gente le resulta atractivo incluso todo el desconocimiento es verdad que hace que no sea una especialidad muy llamativa. Es muy burocrática, es muy administrativa, tiene un factor legal, jurídico potente también. Entonces, bueno, es peculiar, es una especialidad peculiar, pero tiene muchos puntos positivos y no es que esto sea uno negativo, incluso para médicos que estén... Otra cosa que no he comentado de la especialidad, estás en constante contacto con la mayoría de especialidades porque tienes trabajadores con patologías muy diversas que aunque no eres incapacitante para el trabajo, pero ellos te lo cuentan, tengo otra patología, estoy en revisión de esta manera, a veces sí puede afectar y nosotros, los profesionales muchas veces nos aporta informe del especialista y lo tenemos que revisar, vemos qué patología tiene, vemos si está en rehabilitación de algún tipo, tenemos que compaginar eso con su vuelta al trabajo, con las tareas que puede y no puede realizar. Es decir, que
no dejas de estar en contacto con la clínica, aunque tú no la lleves a cabo como tal, Claro, digamos, claro. pero sí que es verdad que te mantienes relativamente actualizado con patologías de especialidades muy diversas. Eso a mí la verdad que me gusta, eso está interesante. Oye, pues súper interesante todo. Yo creo que la verdad que todo lo que has contado yo creo que es muy interesante para toda la gente que nos escucha. Creo que si yo ahora mismo fuera opositor MIR, escuchas este podcast, Cogería medicina del trabajo. no lo sin sé si ningún cogería error. medicina del trabajo, pero desde luego creo que sabría mucho más de lo que sabía cuando elegí mi especialidad y creo que es muy interesante todo lo que nos has contado hoy, así que muchísimas gracias, Tony. Nada, yo encantado de ayudar, de iluminar un poquito, de arrojar un poquito de luz al mundo sobre el mundo de la medicina del trabajo, que la gente que esté preparando el MIR vaya con mucho más conocimiento, porque la verdad que se tiene muy poco sobre la especialidad y que a gente que a lo mejor pudiera llegar incluso a estar muy indecisa o dudosa de qué poder hacer, le haya podido abrir una puerta totalmente nueva y a la que se pueda aferrar y que le pueda dar una vida muy satisfactoria en todo lo que haga. Y nada, para lo que necesitéis, yo encantado de volver Muchas a gracias. aportar lo que pueda. Muchas gracias, Tony. Nada, a vosotros.